Damos gracias a Dios por su inefable misericordia, por su amor, por su misericordia con que nos ha cuidado. Y ya cerrando esta semana prácticamente en víspera del día del reposo, aquí gozándonos en su presencia. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que ya están conectaditos como todos los días en esta programación que inició el domingo 1 de enero del año 2023 y por la misericordia de Dios pues sigue transmitiendo todos los días la lectura bíblica diaria. Tenemos conexiones desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde México, desde Panamá, desde Chile, desde Colombia. Bienvenidos cada uno de nuestros hermanos que están conectaditos y ya están dando el saludo en el chat de la radio. Vamos a presentarnos a Dios en oración, pues estamos ya terminando esta semana, nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas en Puerto Armuelles, Panamá. Estamos a viernes 7 de julio del año 2023. Entonces, elevamos a Dios nuestra oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, pues perdonas nuestros pecados, Señor, cada día. Somos de continuo al mal, enseña tu palabra, y no hay hombre ante tu presencia que no peque, Señor. Si tú mirares los pecados del hombre, Señor, ¿quién podría estar delante de ti? Pero gracias a tu misericordia, a ese amor, a esa bondad que has tenido para con cada uno de tus hijos, ayúdanos cada día, Señor, a poder corregir, a ser transformados con el poder de tu palabra, pues es tu palabra la que nos santifica. Y pedimos, oh Dios, que cada uno de los hermanos que ya está con nosotros conectados para escuchar la lectura diaria pueda ser edificado, Señor, pues tu palabra nos revela que así como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve a ti, Señor, sino que llega y da simiente al que siembra y pan al que come, Señor. Así será tu palabra, Señor, que sale de tu boca. Será prosperada en aquellos a quien la has enviado, Señor. No volverá a ti vacía y confiamos en eso. Todos los días leyendo tu palabra, adentrándonos en tus páginas bíblicas, Señor, para edificación de las almas, de los niños, Señor, que puedan crecer en temor santo en su corazón. Líbralos de personas malintencionadas, Señor. Ten piedad, que tus ángeles guarden a tus niños, oh Dios. Ten piedad de los jóvenes, Señor, que puedan tener esa templanza, ese dominio en su corazón y puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Los adultos, Señor, con las distintas responsabilidades, estamos delante de ti. Danos la capacidad, danos el temor y la eficiencia para hacer las cosas en tu nombre. Bendice y guarda a los ancianos, Señor, ya en sus últimos días, quizás sus últimos años, que puedan mantener esa vida intachable, ser el más fiel testimonio de todas las grandezas que has hecho en sus vidas, Señor. Ayúdales, extiéndeles siempre tu manto de misericordia. Te presentamos los enfermos, oh Dios. Cuántos hermanos, Señor, necesitando de tu poder sanador. Hasta ellos, Señor, tú puedes, Señor, tú sabes todas las necesidades, Señor. Te presentamos a este niño que está hospitalizado, Padre, aunque el diagnóstico médico no sea esperanzador. Padre, en tu voluntad, Señor, en tu plan, todo es perfecto, Señor. Ayuda a este niño, Adrián Bernal, a sus padres, Señor. Te los presentamos para que hagas una obra especial. Cada enfermo que está esperando por la cita de una operación o ya haya sido operado, Señor, y esté en recuperación o esté esperando el resultado de un examen, Señor, que puedas ver, Dios mío, que ellos puedan ver tu obra gloriosa en sus vidas. Estos son los momentos de dificultad que nos ayudan a acercarnos más a ti, Señor. Ten misericordia, te los presentamos, tú los conoces, no les abandones, Señor.
todo te lo he presentado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, y aquí vamos entonces a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Para hoy vamos entonces a dar lectura a los Salmos 136, 137, 138 y 139. De manera que avanzamos estos 4 y para mañana los otros 4 serían 140, 141, 142 y 143. Ya para esta semana que entra estaríamos entonces terminando con la lectura de todo el libro de los Salmos. De mucha bendición, de mucho consuelo. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el himnario del pueblo de Dios, porque eso es precisamente los salmos, cantos, alabanzas, oraciones, ruegos de gratitud y de necesidad. Allí están plasmados para edificación del pueblo de Dios. Escuchemos el Salmo 136, tiene una particularidad muy hermosa. Esperemos que lo puedan notar. Salmo 136, escuchemos. Salmo capítulo 136. Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al solo que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que tendió la tierra sobre las aguas, para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes luminarias, porque para siempre es su misericordia. El sol para que dominase en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que dominasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar Bermejo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Bermejo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y bueno, vamos a ver si pudieron notar lo especial de este salmo. Salmo 136 no nos revela quién haya sido el autor. Sin embargo, en este salmo se contempla la gratitud a Dios por su eterna,
Sí lo pudieron notar, ¿verdad? Esa palabra que está impresa en cada versículo de este salmo. Son 26 versículos en los cuales está plasmado la palabra misericordia. ¿Cuándo se acabará la misericordia de Dios? Dura para siempre. Es hermoso este salmo, pues detalla situaciones, creaciones, acontecimientos, grandezas hechas por el poderoso brazo del Señor y exalta que ha sucedido así, que ha pasado así, que lo ha destinado así, porque la única razón de Dios es que siempre es su misericordia, para siempre. Esa eternidad, esas edades, es infinito el universo, el mundo, todo el Señor lo creó y su misericordia ha sido siempre. La expansión infinita que Dios ha creado constituye tanto una expansión infinita de espacio como de tiempo. Es decir, no hay dimensiones, es sin límite la soberanía de Dios y se manifiesta a través de su misericordia para con la humanidad. Entonces, tal cual lo narra este salmo, por cada una de sus grandezas, por cada una de sus promesas, es atribuida a la misericordia de Dios. Alabad a Jehová, ¿por qué? Porque es bueno y porque su misericordia es para siempre y el destino de toda honra y de toda gloria. Alabad al Dios de los dioses, porque Él es soberano, Él es único, pues para siempre es su misericordia. Él es Señor de los señores. Y eso lo revela y lo recuerda el libro del Apocalipsis, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, alabad al Señor de los señores, al superior, al único, al inigualable. ¿Por qué? Porque para siempre su misericordia, a Él solo, al solo que hace grandes maravillas y comienza a describir las maravillas hechas por su mano, porque para siempre su misericordia. Él hizo los cielos con su entendimiento, con su sabiduría, con su majestad. Entonces, esto siempre va a hallarse en estos versículos, en estos 26 versículos para siempre, que literalmente es porque eterna es su misericordia, misericordia que se traduce como compasión, como bondad, y es similar a esa hermosa gracia que Dios ha derramado para con sus hijos, porque para siempre es su misericordia, se repite en cada línea de este poema, es decir, 26 versículos, 26 reconocimientos de la misericordia de Dios dada al hombre. Entonces, cuando dice, porque Él es el Dios de los dioses, esto es interesante saber que todos los dioses son falsos. Esos dioses a los que la gente equivocadamente llama dioses. Sin embargo, el salmista no está proponiendo aquí el politeísmo con un dios por encima de otros dioses menores. Sencillamente, no hay nadie que lo pueda igualar, nadie que lo pueda asemejar. Él hizo los cielos con su gran entendimiento y Él tendió la tierra sobre las aguas, haciendo aquí alusión a la obra creadora de Dios cuando separó, cuando dividió, cuando entró a través de su palabra el orden, pues en el mundo imperaba un total caos. Y con su entendimiento y su sabiduría el Señor organizó todo, a modo que extendió la tierra sobre las aguas. Y miren que es una gran realidad que el hombre no tardó mucho en descubrir, y es precisamente nosotros. La tierra se halla flotando sobre las aguas y está sostenida por lo que se conoce como las placas tectónicas, Y entonces aquí nos hace referencia precisamente en el versículo 6 al que tendió la tierra sobre las aguas. Sí, porque para siempre es su misericordia. Verdades científicas que nos revela la palabra de Dios, que al hombre le costó muchos años entenderlo. Sin embargo, el Señor lo ha revelado por medio de su santa y bendita palabra. El que hizo las grandes luminarias,
porque para siempre es su misericordia. Él hizo la luna y las estrellas para que dominasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Estos astros que favorecen tanto al hombre. Hemos dicho, ¿verdad?, que a través de la luna se conocen los tiempos, pues así lo revela la palabra. Y los que tienen plantitas o los que tienen cultivos saben que hay cierto tiempo de la luna en el cual se debe sembrar, se debe plantar, se debe podar un árbol, se debe... Esto es tan importante saber que Dios a cada astro le dio una función específica. El sol, para que dominase en el día, así como lo ordenó el cuarto día, porque fue precisamente el cuarto día en que el Señor colocó estas luminares para beneficio del universo, no solamente de la tierra, el universo entero. Y comienza a detallar las proezas que Jehová hizo con su pueblo Israel, pues hirió a Egipto en sus primogénitos y no a los primogénitos de los hijos de Israel, porque para siempre es su misericordia. Él sacó a Israel de en medio de ellos, de la esclavitud, con brazo fuerte, con brazo extendido, mano fuerte y brazo extendido, pues su misericordia es para siempre. A tal punto que no solamente alumbró sus ojos con todas las plagas que llegaron a ser conocidas en medio de Egipto, sino los condujo por ese camino, y no solamente los condujo por el desierto, sino abrió camino en medio del mar, pues el mar fue dividido en partes para que su pueblo así pudiera pasar. Lo hizo pasar por medio de él, y todo fue gracias a su misericordia. Y no conforme con esa demostración de poder, también permitió que sus enemigos entraran en medio de la mar, y una vez que estaban allí en medio, las aguas se volvieron a cerrar, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Bermejo, porque para siempre es su misericordia. Y eso, llevándolo un poquito al ámbito espiritual, más o menos el apóstol hace referencia en el libro de los Hebreos sobre ese gran bautizo, cuando el pueblo pasó en medio de la mar. Y haciendo referencia a lo que aconteció con Faraón y todo su ejército, aquello que atemorizaba, aquello que fue recuerdo de dolor, de opresión, como lo era el ejército del pueblo de Egipto, todo eso quedó sumergido. Algo así como cuando Dios nos concede la oportunidad de entregarnos a su voluntad, hacemos el pacto del bautismo, y todos esos temores, todas esas cosas que perseguían nuestras vidas, que atemorizaban nuestra alma, el Señor lo deja en el profundo, en lo más profundo de la mar. Algo así tan lindo que Dios hace, haciendo una simbología pues de lo que acontece cuando damos ese paso a ser parte del pueblo de Dios, como lo es el bautismo, un proceso o un paso sumamente esencial para determinar un nuevo inicio en Dios, un nuevo cambio. Cuando atravesamos, cuando somos levantados de esas aguas, pues todo lo que afectaba, todos los errores del pasado, todo lo que oprimía, todo queda en la mar, y seguimos caminando por el desierto de este mundo, siendo dirigidos por nuestro amado Dios hasta llegar a esa tierra prometida que el Señor nos ha dado en herencia. Entonces, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es el secreto para que nuestro pasar por el desierto no sea para que quedemos postrados en él? Dejándonos guiar por la poderosa mano de Jehová. Pues Él los pastoreó a su pueblo así en el desierto, y Él es nuestro pastor. Y hoy en día estamos simbólicamente en este mundo que representa ese desierto, pero que cuando estamos en la presencia de Dios, cuando el Señor nos guía, Él nos pastorea, así tal como lo hizo con su pueblo Israel. Y no solamente le suplió de comida, de agua, de cuidado, de carne, de pan del cielo, sino que también
le entregó en herencia esa tierra, hiriendo a grandes reyes, porque así es la misericordia de Dios. Y los mató a esos reyes poderosos, porque siempre durará su misericordia. Ese rey Seón, el rey amorreo, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y le entregó esa tierra de herencia a su pueblo. Para siempre es su misericordia. Esa heredad que le había prometido a Abraham fue otorgada al pueblo de Israel, tal cual Jehová se lo había prometido al patriarca Abraham. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. En nuestras cosas, en nuestros momentos difíciles, vemos la misericordia de Dios. Y Él nos rescató de nuestros enemigos, dice este salmo, porque para siempre es su misericordia. Y no solamente se conformó con sacarnos de Egipto del pecado, sino alimentarnos a través de esa trayectoria. Y es como dice un refrán por allí: cuando Dios invita, Él paga. Él sacó su pueblo de manos de esclavitud y lo pasó por el desierto y lo alimentó, lo sustentó, lo protegió, lo cuidó. Él da mantenimiento a toda carne. Y cuando dice la palabra de Dios que Él da mantenimiento a toda carne, es así. La palabra de Dios nos revela que aún los polluelos, que aún los leoncillos le piden a Él su comida y Jehová se lo da. Qué hermoso. Y Jesucristo lo recordó. Las aves del cielo, ellos no recogen en granero, en alfolí, y mi Padre las alimenta. Cuanto más ustedes, que son más valiosas. Esto quiere decir que la creación de Dios tiene un gran valor para Dios, pues aún de esos animalitos chiquititos e indefensos, el Señor les suple. Y por eso afirma este salmo y recuerda que Él es quien da el mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuánto entonces es necesario entregar alabanza al Dios de los cielos por todas sus grandezas y todas sus proezas? Porque para siempre es su misericordia. Es preciosa conocer la grandeza y la misericordia de Dios derramada para con sus hijos. Seguimos avanzando al Salmo 137. Escuchemos. Salmo capítulo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los himnos de Sión. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom, en el día de Jerusalén, quienes decían: arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia destruida, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Bienaventurado el que tomará y estrellará tus niños contra las piedras. Salmo 137 eleva la añoranza de volver a Sión, desde aquellas tierras a donde había sido llevado el pueblo de Judá, como modo de disciplinar al pueblo de Dios. Entonces expresan ese anhelo de volver a entonar canción, pero en Sión. Junto a los ríos de Babilonia. Babilonia estaba situada en una planicie
donde las lluvias son escasas, y dependía de un intrincado sistema de ríos y canales artificiales para poder ser abastecido del agua. Entonces allí, en esos ríos, se sentaban y se acordaban y lloraban, pues en su memoria venían los tiempos que moraban en la tierra que Dios les había dado de herencia. Aunque la composición de cánticos decayó y las arpas fueron colgadas sobre los sauces, el poder restaurador de Dios permitió a los judíos cantar un nuevo en su propia tierra. Esto se evidencia pues en el hecho de que la mayor parte de los salmos, de los cuales están en la cuarta y quinta división del libro de los Salmos, fueron escritos después del exilio en el periodo segundo del templo. Y entonces ellos allí colgaron sus arpas. Recordemos que una de las características más resaltantes del pueblo de Dios es la alabanza. Esos cánticos, esos instrumentos, por supuesto, fueron muy bien conocidos por el resto de las naciones, y como eran cantores y tenían esa característica, los que lo habían llevado cautivo anhelaban ser partícipes de esos himnos, de esas melodías que ellos a Dios entonaban, pero le decían: cantadnos alguno de esos signos de Sión. Y a lo que ellos responden con otra pregunta: ¿cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? No podemos. Sencillamente no tenemos el valor, porque eso abarcaría entonces que me hallo tan feliz en tierra ajena que no tengo el deseo de volver de donde Dios me sacó. Y entonces dice: no, si me olvidara de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada, mi capacidad de hacer sea aniquilada, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no ensalzare a Jerusalén con preferente asunto de mi alegría. Entonces aquí demuestra la incapacidad que tenían ellos para poder cantar, porque precisamente esa característica que ellos tenían, no querían hacerlos conocer allí, porque no tenían motivo de gozo. Estaban en una tierra ajena, y todo lo que ellos amaron, como fue la construcción de ese majestuoso templo y todos sus muros que fortificaban a Jerusalén, todo eso había quedado en ruinas totalmente. Y hace entonces le dice al Señor: acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom. Allí recuerda que ellos, cuando estábamos siendo llevados a Babilonia, ellos se gozaron con eso y decían: arrasadle, arrasadle. Y es precisamente en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 35, nos recuerda este juicio que se llevó sobre Edom. Recordemos que los edomitas eran los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, y ellos pues fueron bastante insensibles ante la situación por la cual atravesó su hermano, y esto les ocasionó a ellos más adelante el juicio dado por Jehová, como lo revela el profeta Ezequiel. Dice: la hija de Babilonia destruida, y bienaventurado el que te diera el pago, es decir, el que te diera lo que tú te mereces, lo que has hecho. Todo esto llegó también a ser realizado por Dios. Todo esto, recordemos que Dios usó este pueblo para darle la enseñanza a Judá, y vuelve a pedir la bienaventuranza al que tomare y estrellare tus niños contra las piedras. Y bueno, la verdad que son versículos bastante duros y crueles, sobre todo a nosotros pues que tenemos niños. Sabemos que estas cosas así nos hacen enternecer un poco, porque nosotros que tenemos niños sabemos lo duro y lo difícil de ver estas situaciones.
Sin embargo, no hace mayor referencia a esto. Pedía es una manera literal de pedir justicia a Dios por las atrocidades llevadas al pueblo de Israel a través de este exilio. Pero Dios en su bondad pues los ha mantenido el pueblo de Israel, y sí es palpable ver cómo aquellos países que guardan la vida, la integridad, son guardas de Israel, son bendecidos y prosperados por Dios. Tal también se ve en aquellos países que han negado la ayuda a Israel y se han pronunciado en su contra. También vemos el resultado de estos países. Así que tenemos que ser sumamente cuidadosos, pedir la paz por Israel, nos dice la palabra. Salmo capítulo 138. Alabarte he con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Encorvaréme al templo de tu santuario, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. En el día que clamé me respondiste, esforzásteme con fortaleza en mi alma. Confesarte han, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, cuando habrán oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, que la gloria de Jehová es grande, porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y salvaráme tu diestra. Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. Seguimos en este salmo también escrito de la inspiración del rey David, donde expresa la bondad de Jehová con el fiel. Esa promesa dada a Dios a los fieles, Él para siempre la cumplirá. Te alabaré, alabarte con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Y bueno, esto hace referencia cuando detalla así el rey David, pues nos hace pensar que estaba en tierra de idólatras, es decir, estaba en tierra ajena, posiblemente en Moab. Recordemos que él estuvo morando un tiempo en Moab, también estuvo viviendo en tierra de los filisteos. Entonces, aunque allí adoraban dioses que no son dioses en realidad, pues allí, delante de toda esa idolatría, delante de la abundancia del pecado, levantaría su voz para adorar a Dios con todo su corazón y para encorvarse al templo de su santuario. Allí en su presencia alabar el nombre de Jehová por su misericordia, porque ha sido magnífico su nombre y su dicho ha sido sobre todas las cosas, es decir, ha sido tan fiel en lo que ha prometido que todo lo que ha dicho en él se ha cumplido. Allí precisamente revela en ese día en el cual él clamó, Jehová le respondió, y fue él quien precisamente esforzó con su gran fortaleza a su alma, y por tal motivo en él había una gratitud incesante al decir, confesarte han, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, cuando ellos oigan los dichos de tu boca, cuando ellos escuchen la magnificencia, tu poder, tu grandeza, ellos también te rendirán loor, te rendirán alabanza al conocer tu majestad, pues cantarán de los caminos de Jehová, se exaltará, se detallará de esa gloria de Jehová que es grande más que los cielos, porque el alto Jehová atiende al humilde, y es una promesa, hermano, que está tan vigente, pero al altivo mira de lejos. Y por supuesto nosotros leemos este versículo, inmediatamente nos recordamos aquella parábola que Jesucristo propuso cuando narró aquellos hombres que subieron al templo, y aquel hombre
fariseo lleno de orgullo y de satisfacción por las obras realizadas, se levanta, ni siquiera se encorva ante el santuario, ante la presencia de Jehová, ni siquiera, sino que orando consigo mismo, no era una entrega hacia Dios. Y empieza a detallar todas las cosas que por su fuerza él había hecho. Sin embargo, Jesucristo, dando a conocer la condición en la cual se encontraba el cuerpo sacerdotal de la época, les propone esta parábola y le dice: y un publicano, aquellos que son tan despreciados por esa función de la cual los romanos le han delegado, de cobrarle a sus propios hermanos. Y sabemos, era muy conocido que no solamente cobraban el monto que colocaban los romanos para ser pagados, sino que excedían un tanto más que les quedaba en el bolsillo a ellos. Pero ese hombre reconoció su bajeza, se humilló a tal punto que Jehová atendió a su súplica. Y esta parábola ilustra grandemente lo que nos expresa este versículo. Jehová, el alto Jehová, el enorme, el santo, el incalculablemente poderoso, atiende al humilde, el gran Rey de reyes, el Señor de señores, Él atiende al humilde. Pero aquellos altivos, aquellos que se creen autosuficientes, superiores, a esos el Señor mira de lejos. Y entonces qué importante es, esencial para los hijos de Dios, reconocer lo que el salmista entendió. Somos obra de tus manos, Señor. Somos barro. ¿Qué dijo Abraham? Señor, somos polvo y ceniza. Acuérdate que somos polvo y ceniza, Señor. Esos somos. Esos somos. ¿Qué le hizo referencia Jehová a Jeremías? Así ustedes son ese barro que allí en las manos del alfarero Él nos va a dar la forma. Entonces, no estar con esa altivez, con esa arrogancia, con esas ínfolas de superioridad. Si anduviere yo en medio de la angustia allí, en medio de la tribulación, tú, Señor, me vivificarás, tú me llenarás de vida, porque hacia la ira de los enemigos ellos extenderán, contra esa ira que ellos van a arremeter contra mí, tú extenderás tu mano, tú me salvarás con tu diestra. Es decir, aunque aquellos hagan o piensen hacerme daño, tú extenderás tu mano y tú me protegerás. Entonces, en medio de la angustia, Señor, estoy seguro que serás tú quien me llenará de vida y de esperanza. Porque Jehová cumplirá por mí. Qué preciosa verdad. Jehová cumplirá. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él prometió, Él cumplirá. Y por eso se refiere David: Jehová cumplirá por mí, porque tu misericordia, Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. No me dejarás, Señor. Soy obra de tus manos, imagen y semejanza. Tú vivificarás mi alma en medio de la angustia. ¿Y cuántos hemos sido vivificados por la poderosa mano de Dios en manos de la angustia? Creo que muchos tenemos como testimonio la poderosa mano de Dios obrando a nuestro favor. Gracias a Dios, porque nunca decayeron sus misericordias, nos enseña el profeta. Grande es su fidelidad. Gracias al Señor. Seguimos avanzando. Salmo capítulo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, no puedo comprenderla.
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá tocante a mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son sus cuentas. Si los cuento, multiplicanse más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, matarás al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No tengo en odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus enemigos. Aborrézcolos con perfecto odio, téngolos por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, escrito por el rey David, donde exalta cuán conoce Dios, cómo conoce Dios perfectamente al ser humano. Y de verdad que estos salmos, o este salmo en particular, detalla los grandes atributos de Jehová que son palpables en este salmo, pues en el salmo, en estas 4 estrofas de los 6 versículos, cada una, el salmista presenta con sublime belleza los atributos de Dios. Dios es omnisciente, omnipresencia. Pues leemos desde el versículo 1 al versículo 6, está allí impresa la omnisciencia de Dios. Desde los versículos 7 al 12, la omnipresencia. Del versículo 13 al 18, la omnipotencia. Y luego estalla en una manifestación de agudo sentido de la responsabilidad y conciencia del pecado, pues hallamos en esta inspiración cuán grande y majestuoso es el Señor. Tú me has examinado, Señor, tú me has conocido, tú has conocido mi levantarme, mi sentarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Desde lejos el Señor conoce nuestros pensamientos, algo que el enemigo no puede hacer. El que le viene a decir que el enemigo conoce sus pensamientos es falso. Él no sabe todas las cosas. Su poder es totalmente limitado. Mientras que el Señor conoce aún la palabra que no hemos pronunciado, ya Él la sabe. El Señor es totalmente conocedor
todo, absolutamente todo. Y bueno, como habíamos dicho aquí en este salmo, se detallan los atributos de Dios, su omnipresencia, su omnipotencia. ¿Cómo sabe el Señor todo? Su omnisciencia, todo. El Señor lo sabe todo, lo conoce todo, lo puede todo y está en todo lugar. Entonces, no está aún nuestra palabra en nuestra lengua y ya el Señor la conoce. Y si la palabra de Dios lo dice, es porque así es. Detrás y delante me has guardado y sobre mí has puesto tu mano. Cuando el Señor nos guarda, es más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Es alta, pues no la puedo comprender y así es, hermano. Nosotros no tenemos, nuestra mente es tan finita que no tenemos la capacidad de poder entender las grandezas de Dios. Es como si tratáramos de hacer un hoyo y en ese hoyo guardar toda el agua del mar. No podemos. Nuestra mente es sumamente finita y por eso detalla David, es alta, tan alta es que no la puedo comprender, no puedo. Y si hace esas preguntas, ¿a dónde me iré de tu espíritu, Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿En qué lugar nosotros nos podremos esconder para no ser hallados por Dios? ¿Qué lugar? ¿En qué lugar podemos entonces ocultarnos en la presencia de Dios? Adán trató de ocultarse, no pudo. Jonás huyó para no obedecer a Dios, no pudo. Sencillamente el Señor ocupa todo el universo. Su poder, su existencia es ilimitada. Y solamente hace referencia, si subiere allá a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, allí tú estás. Si yo tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, de la mar, aún allí me guiará tu mano. Y si me asiera tu diestra, y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a ti. Aún el Señor lo mismo le es la oscuridad que el día. El Señor no sufre de miopía. El Señor todo lo tiene bien al descubierto. Entonces, este salmo revela hermosuras sobre el poderío del Señor. Hace referencia al Seol, pues aquí designa al mundo subterráneo, de manera que están en las alturas y las profundidades está Dios, tanto en las alturas como en lo más profundo de la tierra, allí está el Señor. Hace referencia al alba y es una forma poética de referirse al este, y el extremo del mar pues simboliza al oeste. Así que de un extremo a otro extremo de la tierra, allí se encuentra Dios, precisamente allí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No sufre el Señor de problemas de visión. Así de poderoso es nuestro Dios. Porque tú, Señor, poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre, me hiciste. Esto es, el Señor entretejió nuestros huesos. Él hace referencia, entretejiste mis huesos, mis venas, mis arterias. Y la idea de esto pues se repite en el Salmo, donde el Señor ha entretejido, significa ha formado con varios colores todos nuestros órganos, todo, y se ha dado a conocer la perfección de lo que es el cuerpo humano, con cuánta finura y cuánta grandeza el Señor entretejió y formó a través de dos pequeñas células, 1.000.000 de células se formó. Hablaba referente a la concepción del ser humano con el doctor que me atendió en mis primeros 2 embarazos, y era un señor ya mayor y me decía, al estudiar la concepción del ser humano, y el que no cree en Dios no cree en nadie, porque cómo formar los huesos dentro del vientre materno, cómo
Dios entretejió tanto, me decía él, y es una perfección. La concepción en sí es un milagro, me decía él. Y es verdad, hermanos, a través de la palabra de Dios nos revela la grandeza de Dios. Nada le fue encubierto el Señor, su cuerpo, todo lo formó, lo compaginó. Desde lo más bajo de la tierra, el Señor todo lo armó. Mi embrión hace la referencia al feto humano. Aquí sabemos que desde que se realiza la concepción, allí hay vida. Por eso nosotros defendemos la vida como fuente dada de Dios. No podemos decidir como muchas teorías afirman, que es sencillamente un feto y no tiene vida y se puede expulsar. No. Bíblicamente, ante las páginas de la palabra de Dios, hallamos que una vez que se forman esas uniones de esas dos células, allí hay vida. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Fíjense cómo aquí hace referencia a la vida que se genera en el vientre de la madre. Entonces nosotros no podemos arremeter contra eso, porque estaríamos yendo en contra de Dios. Dios, la palabra del Señor nos revela que es el único que da la vida y la quita. Es Él. No le dio esa autoridad al hombre. Le dio la autoridad al hombre para gobernar los animales, cuidar la tierra. Eso fue lo que le otorgó Dios al hombre, pero no la oportunidad de dar y quitar la vida. Así que hace la referencia: cuán preciosos me son tus pensamientos, Señor, cuán multiplicadas son tus cuentas. Pues si Él comienza a sacar cuenta de todas las grandezas de Dios, se han de multiplicar más que las arenas. Despierto y aún allí estoy contigo, no puedo, no tengo la capacidad de contarlas. Entonces, de hay algo que está seguro el rey David, y es que el Señor matará al impío, lo apartará todo hombre sanguinario que persiste en hacer maldad, porque las blasfemias que dicen contra ti, todo eso tus enemigos la toman en vano tu nombre, y eso Dios lo ha de juzgar. No tengo en odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus enemigos. Es decir, cuando nosotros hablamos de que la palabra del Señor nos hace referencia de que David era conforme al corazón de Jehová, es así. David amaba lo que Dios amaba y odiaba lo que Dios odiaba. Y precisamente tenemos este salmo donde dice, le hace la pregunta a él, a Jehová: ¿no tengo en odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus enemigos? El Señor da testimonio del corazón de David, porque precisamente lo que Dios amaba, David también amaba. Y lo que Jehová odiaba, pues David también odiaba. Y aborrézcolos con ese perfecto odio, los tengo por enemigos. ¿Por qué? Porque él ponía en práctica aquellos a cuyos ojos es menospreciado el vil, pero honra a los que temen a Jehová. Entonces de allí él tomaba esa verdad. Los que te aman, Señor, serán amados por mí, y los que te aborrecen también serán aborrecidos por mí. Entonces le pide a Dios que le examine y que conozca su corazón, y que lo pruebe y que reconozca sus pensamientos. Y si hay en él algún camino de perversidad, que el Señor lo corrija y lo guíe por ese camino eterno. Un valor grandísimo. Señor, examíname, revísame. Si tú ves que en mí hay perversidad, corrígeme y permíteme entrar en el camino que nos lleva a la eternidad. Dios nos ayude y nos mantenga firmes con esta sabia decisión. Y bueno, hasta aquí entonces hemos llegado. Avanzamos 4 salmos para mañana dejar entonces 4 salmos. Vamos a tener la oración de cierre para así saludar a nuestros queridos oyentes. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos, Padre? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. ¿Dónde huiremos de tu presencia, Señor?
Si tú hinches toda la tierra, todo está en tus manos, Señor. Ayúdanos a considerar tu grandeza, tu poder y a humillarnos ante tu poderosa mano, Señor, porque tú ensalzas a aquellos que se humillen y te alejas de aquellos que se creen superior. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras bajezas humanas, Señor. Ayúdanos cada día a corregir y a cambiar para honra y gloria de tu nombre. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has concedido de compartir tu gloriosa palabra. Ayúdanos cada día a ponerla por obra, Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu voluntad, Señor. Ayúdanos que tu rostro resplandezca sobre tus hijos. Fortalece a los niños, Señor, los jóvenes, los ancianos, los adultos, los enfermos, Señor. Elevamos nuestra plegaria a favor de aquellos que necesitan conocerte como su médico sanador. Ten piedad, Dios mío, de este niño, Adrián Bernal. Padre, cuántos niños afligidos, pasando por diversas enfermedades, pero si a ti place, puedes hacer una obra especial. Ten misericordia de sus padres, Señor. Tú sabes cuánto dolor se siente al ver un hijo sufriendo, Señor. Ten piedad, oh Dios, ten misericordia de aquellos que clamando a ti día y noche para pedir y alcanzar de ti un favor. Ayúdanos, Señor, en este día santo que se ha de iniciar, que podamos estar preparados para gozarnos en tu día, Señor, que podamos reposarlo conforme a tu santa y bendita voluntad, que sean tus palabras las que nos llenen cada día, Señor. Ten misericordia, no nos abandones. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.